Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Neri. Soy socio de Montero Aramburu Abogados, adscrito al Departamento de Tributario. Y, en primer lugar, quisiera darle la bienvenida por su inscripción al seminario, a la sesión sobre novedades en materia de planificación financiera y tributaria, que desarrollaremos y que tengo el placer de compartir espacio con Patricia Franco, directora de Planificación Estratégica de Banco Mirabaud, a la que le doy paso para que nos pueda explicar cómo se va a desarrollar la sesión. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia hoy. Esperemos que disfruten mucho la sesión. Hemos organizado la sesión de forma que sea un debate y un coloquio para hacerlo lo más ameno y sencillo posible para todos ustedes. Vamos a dar la posibilidad de que ustedes planteen preguntas a lo largo de la sesión que responderemos al final de la misma. Las preguntas, por si alguien no conoce el sistema, se plantean a través de un icono que tienen en la parte inferior de la pantalla que pone chat y en la que pueden escribir la pregunta que nosotros recibiremos. Si indican los panelistas, hay varias opciones, o los panelistas y los participantes los recibiremos todos o solamente Leonardo y yo. Les invitamos a que lo hagan indicando los panelistas y los participantes para que todos puedan ver cuáles son las preguntas que se están planteando. Hemos dividido la sesión en dos partes. Vamos a comenzar hablando de la normativa aprobada ya, concretamente de los cambios que ha habido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y una segunda parte de la normativa que tenemos en tramitación actualmente, que está pendiente de aprobación, que es el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Si quieres, comienzas tú. Perfecto. Vamos a compartir la presentación. Muy bien. La primera de las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, que tiene por consiguiente efecto desde el 1 de enero del presente ejercicio, la constituye la modificación en la exención para evitar la doble imposición por reparto de dividendos o la plusvalía generada en la venta de participaciones por parte de entidades jurídicas. Hasta 31 de diciembre, el régimen vigente establecía una exención plena del 100% de dichas rentas, los dividendos y las plusvalías generadas, siempre y cuando concurriese como requisitos una participación igual o superior al 5% o en los supuestos en que dicho grado de participación fuese inferior, que el coste de adquisición fuese igual o superior a 20 millones de euros. Asimismo, se exigía al menos un año de mantenimiento en la participación para gozar de una exención plena de dicha renta. Como pueden ver en el ejemplo, el dividendo percibido por parte de una matriz, de una filial, se ajustaba para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades y, consiguientemente, originaba una exención plena de tributación de dichos ingresos. A partir del 1 de enero cambia sustancialmente porque se produce efectivamente una doble imposición. Tiene su fundamento en la Directiva 2011-96, donde se permite a las retribuciones por parte de las matrices de sus filiales a gravar dichos rendimientos sobre la base de los costes que suponen el mantenimiento o la gestión de dicha participación. Si bien es cierto que se limita a un 5%, el Estado español habilita en la transposición de dicha directiva en su totalidad el porcentaje que le confiere dicha directiva. Y, por tanto, la exención pasa del 100% al 95%. Eso supone, en principio, un coste, teniendo en consideración un tipo impositivo del 25%, un coste efectivo del 1,25% al dividendo o a las plusvalías que se generan por la venta de participaciones realizadas por matrices, por sociedades jurídicas, con respecto a su filial. En cuanto a los requisitos, en principio, existentes al 31 de diciembre, también se produce una modificación relevante, en tanto en cuanto cuando el valor de la participación es superior o igual a 20 millones de euros y el grado de participación es inferior al 5%,
la exención se elimina en su integridad. No obstante, se establece, como no podía ser de otra forma, un periodo transitorio que finalizará en el ejercicio, en el año, mejor dicho, 2026. Aquí veo, no sé qué te parece a ti, pero ¿qué ocurre con los grupos empresariales? Porque, claro, está bien, a priori parece una cantidad pequeña, ¿no? En el reparto de un primer dividendo a un primer nivel, desde la filial a la matriz, bueno, 1,25 no nos parece especialmente grave, a lo mejor a priori, pero ¿qué puede ocurrir en una cadena de dividendos? Bueno, pues ese es hay varios problemas que surgen con esta novedad normativa. Uno de ellos es al que tú aludes, Patricia, y es concretamente el reparto en cadena de dividendos, ¿no? Que puede llegar a ser incluso a tener carácter confiscatorio, porque un reparto constante de dividendos de sociedades hasta llegar a la última matriz, pues efectivamente ese 1,25% al final puede importar muy mucho. Eso efectivamente no está corregido, a pesar de que la directiva establece un mandato a corregir la distinta tributación de esos dividendos en cadena, de la misma forma que se produce, curiosamente, en el régimen de tributación consolidada. En el régimen de grupo, donde en principio el contribuyente del impuesto sobre sociedades lo constituye el grupo en sí mismo, no todas y cada una de las sociedades que forman parte de dicho grupo, que se han acogido voluntariamente a dicho grupo, y que hasta la fecha los rendimientos originados dentro del grupo se eliminaban para la cuantificación del impuesto sobre sociedades. Sorprendentemente, al régimen de grupo también va a afectar la reducción de la exención del 100 al 95%. Y eso, bueno, pues es una anomalía, podríamos decirlo así, que en modo alguno aparece corregida, lo cual quiere decir que efectivamente se produce una doble imposición. Hay otros problemas también originados por parte de esta modificación normativa y esa tributación del 5%, en principio, bueno, pues obedece, como antes decía, a los costes que suponen para las matrices la gestión de las participaciones de las filiales. Sin embargo, no da la posibilidad al contribuyente de acreditar que ese 5%, ese coste del 5% que se establece de manera forfataria por parte del legislador, pueda ser acreditado por parte de la matriz a los efectos de poner de manifiesto que es inferior al porcentaje establecido. De hecho, se ha hecho una petición a nivel de organizaciones empresariales para dar esa posibilidad de que acreditar que los costes de mantenimiento de la participación de las filiales puedan ser inferior al 5% que se establecen para establecer el gravamen al reparto de dividendos entre sociedades. También hay que decir que se establece un régimen esencialmente pensado para las medianas y pequeñas empresas, de tal modo que aquellas entidades cuyo importe neto de su cifra de negocio es inferior a 40 millones de euros puedan permitir aplicar la exención plena cuando reciben dividendos de su sociedad. Está sometido a una serie de requisitos, pero sí es cierto que eso no tiene carácter transitorio y solamente va a afectar a lo que va a ser la tributación del dividendo recibido por parte de la filial. Muy bien. Veremos entonces cómo queda. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a comentar cuáles han sido los cambios en la normativa de IRPF en cuanto a tipos impositivos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas se divide en dos bases. Tenemos la base imponible general, que fundamentalmente es en la que se incluyen rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos inmobiliarios. Bien, pues aquí en esta escala, en la parte estatal de esta escala, se crea un tramo nuevo a partir de 300.000 euros, en el que el tipo impositivo se fija en el 24,50. Tenemos un incremento de dos puntos con respecto a lo que teníamos anteriormente y está en vigor desde el 1 de enero de 2021.
¿Cuál va a ser la tributación real? Pues dependerá de qué comunidad autónoma estamos, porque esto, como he comentado, es la parte estatal de la escala. Luego cada comunidad autónoma regula su propia escala e integramos las dos conjuntamente. Entonces, en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, pues nuestro porcentaje de tributación será mayor o menor. Como vemos ahí, por ejemplo, Andalucía está en el 48,20, Canarias en el 50,5%, y bueno, Valencia se nos ha ido ya al 54%, la Comunidad Valenciana. O sea que en función del territorio va a haber diferencias importantes. Y por otro lado, en el impuesto de las personas, sobre la renta de las personas físicas, tenemos la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro, que grava fundamentalmente rendimientos de capital mobiliario, dividendos, intereses o bien ganancias patrimoniales, ha sufrido también un incremento. En este caso, se crea igualmente un tramo nuevo en el cual, a partir de 200.000 euros, el tipo de tributación será del 26%. Por tanto, pasamos a un incremento de 3 puntos con respecto al tipo que teníamos en 2020, que estaba en un máximo del 23%. Bueno, pues vamos a ver aumentada nuestra fiscalidad como personas físicas durante el 2021, o por lo menos los tramos más altos, ¿no? Correcto. No sé si... Patricia, y en principio las tarifas, lo que se refiere a la base imponible en la parte general, las tarifas autonómicas son idénticas, la estatal a las autonómicas, o establecen tramos a partir de los 60.000 euros algunas de ellas. Efectivamente, el escalado que está aquí a nivel estatal no es exacto con respecto a las comunidades autónomas, sino que hay algunas que tienen un tramo o más tramos, ¿no?, a nivel de la escala que otras, efectivamente. O sea, hay que ir comunidad a comunidad para determinar realmente cuál va a ser el tipo máximo al que estemos grabado y a partir de qué base, ¿no? Efectivamente, como tú dices, a lo mejor los 60.000 euros en otra comunidad autónoma, pues el tipo es bastante más alto o más reducido. Volvemos a tipos casi del pasado, ¿no? Es decir, superiores al 50%. Sí, hay que decir que no tienen carácter confiscatorio, a pesar de que, efectivamente, desde el punto de vista técnico, soportar una tributación superior a la mitad de los ingresos percibidos, cuanto menos es llamativo. Ahí hay en pantalla algunos tipos que llaman mucho la atención. Correcto. Sí. Seguimos. Bueno. Bien, otra de las medidas, probablemente, que mayor eco ha podido tener a nivel de persona física, a nivel de persona jurídica, era la eliminación parcial de la exención por doble imposición de dividendos y plusvalías de las rentas de participaciones. En el caso de las personas físicas ha sido la modificación del beneficio del que gozaban las aportaciones al sistema de previsión personal. Ha sido rodeada de muchísima polémica, esencialmente porque se acoge un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que a mi juicio tampoco se interpreta de manera literal. Yo creo que se hace una interpretación hasta cierto punto pensada o en términos puramente recaudatorios para terminar por ello en la modificación normativa a la que le comento. Básicamente consiste en reducir en minorar la reducción en la base imponible por las aportaciones a planes de pensiones, mutualidad de previsión social de carácter profesional que hoy no hayan sido objeto de deducción en la base imponible como rendimiento de actividades económicas, los planes de previsiones asegurados y planes de previsiones sociales e incluso las aportaciones a los seguros de severa dependencia o gran dependencia. El límite vigente hasta la fecha de 8.000 euros se reduce a 2.000 euros, siempre y cuando en el caso de los planes de pensiones se traten de planes de carácter individual o de carácter asociado. En el caso de planes en el ámbito de la concertación social o en el ámbito de la negociación colectiva, el incremento por contra se aumentará. El límite de los 8.000 euros se aumentará, pues pasará de 8.000 euros a 10.000 euros. Actualmente está en desarrollo reglamentario, en tramitación, el reglamento para determinar pues, una regulación mucho más concreta de lo recogido por la Ley de Presupuestos Generales de Estado. En principio, como se puede ver sobre impresión en la diapositiva, la aportación máxima hasta el 2020 está recogida en 8.000 euros, las aportaciones de los partícipes.
incluidas las aportaciones realizadas por parte del empresario, y dichas aportaciones a 2020, a 2021 y los años sucesivos, hasta que se produzca una nueva modificación, pues se reducen a 2.000 euros y a 8.000 euros en los casos de la aportación empresarial, de tal modo que el límite previsto para una aportación a un plan de pensión, el sistema de empleo, quedará limitado a 10.000 euros. Si ese es el límite en cantidades absolutas, el porcentual, el límite del 30%, el segundo, que ya venía recogido en la normativa del 30% sobre los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, no ha sufrido ninguna alteración. Como digo, esta es una modificación tremendamente polémica que tiene pues un objetivo también fundamentalmente recaudatorio, a pesar de que en la exposición de motivos se supone que el impacto recaudatorio puede ser de aproximadamente unos 1.600 millones de euros. El propio informe de la AIREF comentaba, venía a establecer que el impacto recaudatorio de la supresión o de la reducción no alcanzaría ni tan siquiera los 400 millones de euros, porque tal como viene regulada la fiscalidad actualmente en España del régimen de planes y fondos de pensiones, lo que se produce realmente es un diferimiento. Es decir, hay una reducción por la aportación, una reducción en la tributación del aportante que difiere en el momento en que se produce el devengo de las prestaciones como consecuencia de la jubilación, como consecuencia de la incapacidad o los herederos como consecuencia del fallecimiento del partícipe en dichos sistemas de previsión social individual. Aquí claramente lo que parece es que el peso recae sobre el empresario, ¿no? O la empresa en este caso. Es que, dado que la aportación de 8.000 euros extra que se va a poder hacer al plan de pensiones lo va a tener que hacer el empresario, parece que bueno, o la empresa, ¿no?, que te esté empleando, dejar de caer ahí el peso de la modificación, me parece. Sí. En este caso, ¿podrá el empleado indicar a su empleador a qué plan de pensiones hacer la aportación o es el empresario el que En principio, como no es así. Es decir, si estamos dentro de planes de empleo o realizados bajo el amparo de la concertación empresarial o social, la regla esencial es que no puede tener carácter discriminatorio. Es decir, que tiene que ser como promotor el empresario y como consecuencia de la consideración de promotor del plan de pensiones el empresario se lo tiene que ofrecer a todos y cada uno de los empleados. La única discriminación que se establece, creo recordar, en la normativa de fondos y planes de pensiones es el caso de la antigüedad, que no podrá ser inferior a los 2 años de antigüedad para excluirlo de los planes de previsión social empresarial. Como decía, con esta novedad nos demarcamos de los países de nuestro entorno, porque hay que decir que la normativa que regula desde el punto de vista tributario los sistemas de previsión social, bueno, pues los países miembros de la Unión Europea podemos decir que tienen una fiscalidad mucho más, ya la tenían mucho más favorable al propio contribuyente que la normativa española. De ahí que, si se analizan las estadísticas, concretamente ese informe al que hacía anteriormente alusión de la AIREF, en principio los activos gestionados por los fondos de pensiones españoles pues son de la parte final de la cola. Y eso es como consecuencia de que la fiscalidad no es la más propicia para efectivamente utilizar sistemas alternativos a la previsión social pública. Si nos vamos a la otra parte, nos encontraríamos esencialmente a países anglosajones, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, donde la fiscalidad es muy favorable y muy proclive a que el contribuyente pueda utilizar medidas de ahorros previsionales complementarias a lo que pueden llegar a ofrecer los sistemas públicos de pensión. Muy bien, pues vamos a dejar ya el impuesto sobre la renta a las personas físicas y vamos a pasar al impuesto sobre el patrimonio, que en este caso también ha sufrido modificaciones en la Ley de Presupuestos del 2021. El impuesto del patrimonio fue concebido como un impuesto temporal. Así se restableció en el año 2011 y se ha ido prorrogando esa temporalidad hasta el día de hoy, ¿no?
¿Qué ha ocurrido en la normativa nueva? Pues lo que ha ocurrido ha sido que se ha derogado la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio que se prorrogaba todos los años. Por tanto, este impuesto se convierte ahora mismo en un impuesto permanente, ¿no? Ya no será necesario renovar esa bonificación todos los años. Por tanto, parece que el impuesto sobre el patrimonio se queda. No sabemos si se fue en algún momento, pero se queda. Esa vigencia indefinida parece que supone un choque frontal a los vientos de posible inconstitucionalidad y además incluso a los países de nuestro entorno, ¿no, Patricia? Claro, al final, bueno, vamos a la cabeza. También ha habido un incremento en cuanto a los tipos impositivos. En este caso se incrementa el último tramo de la escala del impuesto a un punto porcentual. Quedamos en el 3,5 en el último tramo. Esta medida tendrá impacto solamente en aquellas comunidades autónomas que no han regulado su propia escala de gravamen. Una de las competencias que tienen las comunidades autónomas con respecto a este impuesto es regular la escala aplicable. Entonces, aquellas comunidades autónomas que la han regulado vendrán aplicando la que ellas tengan aprobada. Pero aquellas comunidades que no aprobaron dicha escala, que no ejercieron ese derecho, pues sí que van a aplicar esta escala estatal con el incremento del 3,5. Ahí en pantalla tienen ustedes cuáles serían las comunidades que no tienen escala, en este caso Aragón, Canarias, Castilla y León, y cuáles sí, ¿no? Sí, como ven, hay algunas de las que sí están reguladas que tampoco es que estén mejor que la tarifa estatal, la verdad. De hecho, hay algunas que están incluso por encima, ¿no? Y nos queda aquí, en este caso, bueno, pues Madrid, que es la única comunidad autónoma que actualmente pues, tiene bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio. No hay ninguna otra comunidad autónoma que esté bonificando el impuesto. Y aquí se abre un poco el debate, Leonardo, de qué pasa con el impuesto, va a desaparecer. No lo sé, visto que la vigencia indefinida. Vamos a aplicar este recargo que se ha comentado solidario, por el cual será el Estado el que cobre, ¿no?, la diferencia que decidan bonificar las comunidades autónomas. No sé a ti qué te parece, en qué punto estamos aquí. Sin duda está siendo objeto de debate, polémico debate además, porque como antes decía, no deja de ser una figura absolutamente extraordinaria. Ya de hecho, su nacimiento tal cual fue configurado, ¿no? Impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas, de lo que en principio nació como extraordinario, ha venido a configurar pues, un elemento dentro de nuestro sistema impositivo, ¿no? Pero como decía, no deja de ser algo absolutamente extraordinario si también vamos a analizar los países de nuestro entorno. Francia implementó hace unos años un impuesto a las grandes fortunas que ha sido objeto de supresión reciente y consiguientemente, bueno, pues pocos países de nuestro entorno o de nuestras características mantienen el gravamen a la riqueza. Es cierto que hay debates también al otro lado del Atlántico sobre su conveniencia o no, por su carácter distributivo, pero lo que no cabe la menor duda, y así está puesto de manifiesto por la inmensa mayoría de la doctrina, es su carácter penalizador del ahorro. No podemos olvidar que el impuesto sobre el patrimonio, en la medida en que grava el patrimonio de la persona física en el momento del devengo del impuesto, que es el 31 de diciembre, en su parte también lo constituyen ingresos generados durante el propio ejercicio que han sido objeto de gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por consiguiente, estamos entre una sucesiva imposición del patrimonio de las personas y de ahí que el debate vaya en ese sentido. Hay que decir que en el último informe encargado por parte de los expertos independientes nombrados por el gobierno del Partido Popular anterior, pues no fue tan recalcitrante en cuanto a su supresión. Lo que sí ponía de manifiesto es la necesidad de su modificación. Un impuesto que a lo largo de los años pues, no ha tenido en consideración la importancia de la inflación, la tarifa no se ha deflactado en modo alguno y eso lo que ha permitido es incluir dentro del ámbito de aplicación del tributo a muchísimas personas que hace años atrás era impensable que pudiesen ser contribuyentes de este impuesto, ¿no? Pero sin duda es polémico y si a eso se le añade pues, el
el hecho de ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, pues yo creo que origina mayor polémica. Mucho debate va a haber ahí, seguro. Estupendo. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la presentación. Entonces, todo lo que vamos a comentar a partir de ahora no está aprobado. El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude está actualmente en el Congreso, por tanto, son medidas que es posible que se aprueben, pero a día de hoy no están. Solo conocemos lo que ha sido plasmado en el proyecto y las enmiendas presentadas en el Congreso. Correcto. Vamos a comenzar. Bien, perfecto. En primer lugar, la modificación que se propone en dicho proyecto normativo pues es adecuar la normativa del impuesto sobre sucesiones existente actualmente para todos los no residentes, en tanto en cuanto se le permite la aplicación de los beneficios fiscales existentes en las comunidades autónomas. Hasta la fecha, la normativa lo que dispone es su aplicación a los no residentes, o mejor dicho, residentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Más o menos la Unión Europea, y se incluyen, bueno, pues Noruega, Liechtenstein, Islandia, y creo que no hay algún otro país más. Como consecuencia, todo ello como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de septiembre de 2014, que establecía el carácter discriminatorio de la normativa española en la medida en que no permitía la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en los entes territoriales, en las comunidades autónomas, a aquellos hechos imponibles, o mejor dicho, a los contribuyentes que no tenían la residencia en dicha comunidad. Se modifica la normativa, pero simplemente se amplía el espectro de la aplicación de dichos beneficios, insisto, a los residentes en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo. A pesar de ello, durante tiempo atrás, durante este tiempo, intervalo, bueno, pues los tribunales se han pronunciado del carácter discriminatorio, a su vez con respecto a residentes más allá de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. En Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de países africanos, asiáticos, etcétera, bueno, pues no se le permitía la aplicación de los beneficios fiscales en las comunidades autónomas. A pesar de los varapalos existentes por parte de los pronunciamientos de tribunales españoles, pues se propone la modificación de tal modo que ya se normaliza la situación y se le otorga un tratamiento uniforme al residente independiente de su lugar de residencia. ¿Qué veníamos haciendo hasta ahora? Porque al final, como tú dices, la jurisprudencia venía dando la razón a la aplicación de la norma tanto a los residentes en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea. Supongo que eso generaría mucha incertidumbre, ¿no? A la hora de hacer una liquidación. Correcto. En la práctica hay que decir que, bueno, pues que las administraciones autonómicas, por Andalucía, ha sido sensible a estas circunstancias y ha permitido la aplicación de los beneficios fiscales existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía a personas que no tenían la residencia en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo. Por ejemplo, tengo un caso de personas residentes en Sudamérica y que han aplicado los beneficios, por ejemplo, en materia de empresa familiar, a pesar de no estar dentro del ámbito de aplicación de dicha normativa. La Dirección General de Tributos, ahí también yo creo que ha hecho interpretaciones relativamente extensivas de la norma y, bueno, yo creo que habilitaba para una aplicación mucho más allá de lo que recogía la propia normativa. Esto se sabía que iba a llegar tarde o temprano y, por consiguiente, lo que se hace es darle normalidad a lo que no tenía sentido alguno. Pero, insistimos, aún no está pendiente de aprobación. De la misma forma que ocurre en el impuesto sobre sucesiones, hay que decir que ocurre en el impuesto sobre el patrimonio. En el impuesto sobre el patrimonio no se ha hecho una homologación, o no se pretende hacer, mejor dicho, una homologación idéntica a lo establecido en el impuesto sobre sucesiones o lo que se va a proponer en el impuesto sobre sucesiones. De ahí que haya habido algunas enmiendas de algún partido político que haya planteado aplicar lo mismo para los no residentes, independientemente de su lugar de residencia, la normativa más favorable de la comunidad autónoma donde radiquen esencialmente el patrimonio que es sujeto de imposición. Esencialmente nos referimos a los inmuebles. Bien, otra de las modificaciones que se proponen en la ley en el proyecto de ley para la prevención, para medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
En principio es la valoración de los inmuebles en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales e impuestos sobre sucesiones y a su vez en el impuesto sobre el patrimonio. En principio, en relación a las dos primeras figuras impositivas, impuestos sobre transmisiones patrimoniales e impuestos sobre sucesiones, lo que se pretende es establecer un valor de referencia otorgado por parte de la Administración que sirva para la cuantificación del impuesto a satisfacer por los hechos imponibles que se deben. Se huye del valor real por su indeterminación, de la misma forma que lo constituye el valor de mercado, el concepto de valor de mercado, así lo tiene dicho reiteradamente el Tribunal Supremo, que constituye un concepto jurídico indeterminado, a pesar de que se define como el precio más probable por el cual podría venderse un elemento patrimonial entre partes independientes. Eso, que está muy bien dicho, pues no deja de originar enorme polémica y dificultad en cuanto a su aplicación. Lo que se pretende, en cierta medida, es otorgar seguridad con ese valor de referencia, con ese valor otorgado por parte de la Administración para los hechos imponibles, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Evidentemente, eso operará como límite mínimo, de tal modo que si el contribuyente incrementa el valor de referencia, declara por encima de ese valor de referencia establecido por parte del cadastro inmobiliario, que va a ser el que nos lo va a proporcionar, pues se resultará de aplicación dicho valor declarado. Hay enmiendas por parte de algún grupo parlamentario donde pone de manifiesto la dificultad que eso puede llegar a entrañar. Claro, superar ese valor de referencia podría provocar que posteriores operaciones realizadas con dicho patrimonio generarían pérdidas donde inicialmente no las habría de haberse declarado el valor de referencia. Si bien puede ser relevante esta modificación en el impuesto sobre transmisiones, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, mucho más importante y de mayor calado podría serlo en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos como valoración en el caso de los inmuebles el valor catastral, el valor determinado comprobado por la Administración o el precio de contraprestación o valor de adquisición. El mayor de los tres operará como valoración de los inmuebles a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Con la modificación que se propone, se pretende poner como base o valoración para la inclusión en la base imponible de los inmuebles el valor que a su vez proporcione dicha administración inmobiliaria, en este caso el catastro inmobiliario, que es sobre la base de los precios de referencia, de todos los precios de todas las operaciones realizadas a nivel nacional facilitadas por los fedatarios públicos, elaborarán un mapa valorativo de, pues de todos los inmuebles a nivel nacional, lo proporcionará supuestamente en el último trimestre de cada año para que sirva de parámetro a la hora de presentar la autorización del impuesto sobre el patrimonio. Esto, bueno, pues puede suponer, sin ningún tipo de duda, pues un incremento de la presión fiscal en el impuesto sobre el patrimonio. Si enlazamos con lo que ya está aprobado, que es el aumento del tipo marginal, el último tipo impositivo en la escala del impuesto sobre el patrimonio, le añadimos bueno, pues un incremento, sin duda alguna, en la base en lo que se refiere a los inmuebles, pues el resultado final puede ser un incremento notorio en efectos del impuesto sobre el patrimonio. Esto es una demanda también que venía recogida, curiosamente, en el informe de los expertos independientes, al que antes también hacía alusión, en el sentido de incrementar la presión fiscal en materia inmobiliaria. Evidentemente, si se produce el incremento de la presión fiscal en materia inmobiliaria, como ocurre en algunos países de la OCDE, pues eso debería de conllevar inexcusablemente un decremento de la presión fiscal en otras figuras impositivas, como puede ser, por ejemplo, impuestos directos, impuestos a renta o impuestos sobre sociedades. Sin ello, pues sería difícilmente digerir la factura fiscal anualmente en el impuesto sobre el patrimonio y en las distintas figuras impositivas a las que nos tuviésemos que enfrentar. A mí me surgen muchísimas preguntas aquí, porque realmente este cambio es muy relevante, muy relevante. O sea, parece al principio, bueno, valor de mercado, valor real, pero realmente el cambio puede ser muy importante. Cuando, evidentemente, está pendiente de aprobación, como hemos comentado al inicio de esta sección segunda, ¿no? Pero ¿cuándo está previsto que esto entre en vigor?
Bueno, en principio, el proyecto de ley modifica también una serie de normas, parte de la legislación tributaria, otras figuras impositivas, etcétera, que no hemos traído porque, evidentemente, poca relación tenía con esto, pero sí modifica la ley del catastro inmobiliario. La ley del catastro determina cómo se va a llevar todo este proceso de valorativo para determinar el supuesto valor de referencia a efecto de estas figuras impositivas. Y lo que se viene a decir es que debiera de publicarse en el último trimestre de cada año. Concretamente creo que viene a decir en diciembre. Pero claro, si los tiempos de tramitación de la norma, que evidentemente se están prolongando en demasía, pues dudamos que resulte de aplicación para el ejercicio 2021 a declarar en el 2022. Más bien pensamos que debería de ser para el 2022 ejercicio que se declara en el año siguiente, ¿no? Entre otras razones porque hay que elaborar ese mapa de valoración al que hacía referencia y que para ello el catastro deberá de contar con toda la información suministrada por los fedatarios públicos en aquellas operaciones que hayan intervenido en transmisión de los inmuebles. Claro, si nos comemos ya gran parte del año sin la aprobación y la entrada en vigor y, por supuesto, el desarrollo reglamentario que ello conllevará, pues no me cabe la menor duda que será difícil, que se me antoja tremendamente complicado que resulte de aplicación para la ejecución 2021 declarada en el 2022. Tengo que decir también que la ley del catastro inmobiliario que se pretende modificar conjuntamente con esta normativa, si viene a recoger que ese mapa valorativo, que en cierta medida va a determinar el valor de mercado de los inmuebles, en algún caso concreto, o en los casos, por ejemplo, de inmuebles con características similares, se hará un coeficiente de deflactación para desmarcarse del valor de mercado. Es decir, se pone de manifiesto que nunca va a estar los inmuebles a valor de mercado, pero sí va a estar aproximado a valor de mercado. Muchos nos tememos que no va a ser en modo alguno como los valores catastrales que conocemos a día de hoy. Por tanto, el incremento del valor de los inmuebles va a ser significativo. Así esperamos. ¿Crees que va a reducir la litigiosidad en este tipo de operaciones? Pues no lo veo así, la verdad, por una razón, o por varias razones. La primera porque recientemente había pronunciamiento del Tribunal Supremo, en tanto en el sentido de la necesidad de comprobar in situ por parte de los peritos de la Administración cuando hay un hecho imponible en que está en juego la valoración inmobiliaria. Recientemente, concretamente, el mes pasado, ha vuelto a dictar una sentencia del Tribunal Supremo, Navarro Sanchís, donde viene a establecer la necesidad de esa comprobación personal. Por tanto, la jurisprudencia en cierta medida huye de esos valores de referencia o esos valores sobre la base de ciertos coeficientes sin tener en consideración las condiciones intrínsecas del inmueble en cuestión. Eso, pues evidentemente, va sin duda alguna a provocar nuevamente que haya contribuyentes que se quieran desmarcar cuando entiendan que ese valor de referencia en modo alguno corresponden con lo que ellos consideran. El problema es lo que se viene, o el mecanismo, a mi juicio, de impugnación de dichos valores, que no va a ser fácil, porque curiosamente se establecen en el caso de transmisiones patrimoniales y impuestos sobre sucesiones. En el impuesto sobre patrimonio no se dice nada, pero en el impuesto sobre transmisiones e impuestos sobre sucesiones se dice que se hará en el momento en que se presente la liquidación mediante una rectificación o bien mediante el recurso que se interponga contra el acto administrativo donde se haya puesto de manifiesto por parte de la Administración ese valor de referencia. Es decir, es una solamente en vía mediante la impugnación de la propia autoliquidación del contribuyente o en el supuesto de defensa en un recurso correspondiente como consecuencia de un acto de la Administración. Yo no creo que reduzca la litigiosidad. Se ha recogido un voto particular de un magistrado del Tribunal Supremo donde venía en cierta medida también a solicitar cierta paz en este aspecto, porque lo que demandamos los contribuyentes y los asesores esencialmente es seguridad en las normas y no modificación constante de las mismas o de los criterios. Pero mucho presumo, Patricia, que no vamos a tener reducción de la litigiosidad. Una última pregunta en relación con esto, por comentar también un poco las enmiendas a la norma, ¿no? Una de las enmiendas que se planteaba es al valor declarado por el contribuyente, ¿no? Dicen, pues tienes que poner ¿no? el valor que se ha determinado en este nuevo régimen vía catastro o uno superior, ¿no? ¿Qué ocurre con ese valor superior? Que ahí hay algunas enmiendas en las que... Claro,
Esas enmiendas iban en el sentido que comentaba, y es su supresión en la medida en que, claro, si un contribuyente declara por encima de ese valor de referencia y luego procede a su transmisión, en el caso, por ejemplo, de una adquisición lucrativa, por caso de donación o por caso de mortis causa, por el fallecimiento de un familiar, una persona, bueno, pues la adquisición y su entrada en su patrimonio, si se hace por un valor superior a ese valor de referencia que nos marca la administración, si luego se produce una transmisión del mismo, lo más probable es que pueda originar una pérdida patrimonial, por lo menos a efectos fiscales. Y de ahí que esas enmiendas fuesen por la supresión de cuando el contribuyente declare un valor superior al que se establezca por parte de la administración. A mi juicio, en esas figuras impositivas, el límite debe ser el valor de mercado del inmueble. No me cabe la menor duda que declarar por encima impediría pues, la aplicación de, o mejor dicho, el permitir tener en consideración una pérdida patrimonial, porque no es una pérdida patrimonial real, no es una pérdida patrimonial establecida a precio de mercado. Tendría que no debería de ser objeto de reducción. Bueno, veremos en qué quedan todas estas enmiendas. Vamos a continuar con otro cambio, en este caso es en relación con los seguros de vida y Unit-Link. Por si alguno no lo conoce, los Unit-Link son unos seguros de vida en los que el tomador tiene la especialidad de que el tomador asume el riesgo de la inversión. Entonces, tenemos todas las figuras de un seguro, tenemos un tomador, tenemos un asegurado, tenemos un beneficiario, en el cual se aporta una prima y esa prima se gestiona conforme pues, algo similar a una cartera de inversión, y cuando ocurre el hecho asegurado, pues el beneficiario recibe lo que haya en la cartera en ese momento. Vale. ¿Qué ocurre con estos seguros y el impuesto sobre el patrimonio, que es donde viene el cambio? Los seguros en el impuesto sobre el patrimonio se declaran por su valor de rescate, bien, a 31 de diciembre, que es cuando es la fecha de vengo del impuesto. ¿Qué ocurre? Que estos seguros Unit-Link existe la posibilidad de o bien bloquear o renunciar al derecho de rescate durante un periodo de tiempo, o bien nombrar a un beneficiario de forma irrevocable. Si yo nombro a un beneficiario de ese seguro de forma irrevocable, significa que mi valor de rescate es cero. Si yo bloqueo la posibilidad de rescatar ese seguro durante un periodo de 4 o 5 años, ese valor de rescate para el tomador es cero. Y por ese valor es por el que se declara en el impuesto sobre el patrimonio. Bien, pues el proyecto de ley lo que establece es que en esos supuestos, en los supuestos en los que fecha de devengo del impuesto el tomador no tenga posibilidad de rescatar el seguro se declarará por el valor de la provisión matemática, que al final viene siendo pues, el valor que tenga ese seguro a 31 de diciembre, ¿no? Entonces aquí se produce un cambio importante con respecto a lo que se venía haciendo hasta ese momento. Está pendiente de aprobación, si bien no hay ninguna enmienda que pida que esto no se apruebe, por tanto es bastante probable que salga adelante. Y es curioso. Patricia, ¿qué pasa con las pólizas firmadas ya? Pues es una buena pregunta. Sí que hay algunas, concretamente 2 enmiendas exactamente iguales que sí que piden que esta norma, pero fíjate lo que piden que esta norma no se aplique a las pólizas firmadas antes del 23 de octubre de 2020, que es la fecha en la que se publicó el proyecto, pero durante un plazo de 5 años. O sea, ni siquiera piden que venzan esas pólizas, sino durante 5 años. Entiendo que es verdad que durante un periodo de 5 años, pues esas pólizas, habrá pólizas en las que se ha renunciado al derecho de rescate temporal, pues que hayan vencido, o pólizas que hubiesen ido a fallecimiento o supervivencia y hayan vencido también. Algunas no cogería, pero habrá otras que efectivamente pues tendrán que empezar a tributar en patrimonio por el valor de rescate, ¿no? Y a pesar de no tenerlo, o por lo menos ser discutible si tiene valor o no lo tiene. Sí, además que, curiosamente, el arma más potente para considerar hasta cierto punto la anomalía de esta modificación normativa la proporciona la propia administración, la Dirección General de Tributos, donde a raíz de consultas, sucesivas consultas al respecto, venía a decir que en la medida en que era un patrimonio que quedaba en tierra de nadie, pues no podía ser objeto de tributación. Y ahora nos encontramos de que tiene que ser objeto de tributación. Sin duda alguna, habría que decir mucho en cuanto al principio de capacidad económica y respecto al mismo, porque supone gravar un patrimonio a 31 de diciembre que no está en poder de una persona en concreto. Claro,
Y nos encontramos además con personas que hayan hecho una renuncia a esa revocabilidad del beneficiario y se encuentren con esta filosofía y se encuentren ahora su tributación cuando no contaban con ello. Yo creo que está incluso regulando situaciones con carácter retroactivo. Es cierto que había algunas actuaciones de algunos tribunales superiores de justicia donde se habían inclinado por la tributación de estas operaciones, pero claro, cuando el propio tomador a su vez constituía como beneficiario del mismo. O sea, en esos casos, pues evidentemente se está agravando al menos una capacidad económica potencial, que es la idea, sí. Y de ahí que lo más razonable fuese que más que tributar en sede del tomador, fuese a tributar en sede del beneficiario. Pero bueno, tampoco está exenta de polémica esta modificación normativa. Sin duda, sin duda. Veremos qué ocurre con ella. Finalmente, vamos a hablar que hasta ahora todo lo que hemos comentado viene incluido en el proyecto y estas modificaciones, concretamente en relación con la SICAP, vienen incluidas en las enmiendas. No se había incluido nada en el proyecto. Pero sí que es verdad que a la hora de presentación del proyecto pues, se anunció que durante la tramitación del mismo se iban a incluir modificaciones en relación con las SICAPs. Concretamente hay dos cambios. El primero de ellos es el endurecimiento de los requisitos para ser considerado accionista de una SICAP. Si ustedes conocen, para ser accionista de una SICAP lo que hay que tener es una acción y una SICAP necesita tener al menos 100 accionistas para ser considerada SICAP. Bien, pues este requisito se endurece y se establece un hecho objetivo, que para ser considerado accionista de la SICAP dentro de nuestro grupo de 100 hay que tener al menos 2.500 euros de inversión, ¿vale? En el momento de entrada de la SICAP. Y aquellas SICAPs que cumplan este requisito podrán seguir tributando al régimen especial. Actualmente están tributando al 1%. Pues para aplicar este tipo especial habrá que contar con 100 accionistas al menos de 2.500 euros. Esto no está aprobado. La norma establece que posiblemente la entrada en vigor sea a partir de 1 de enero de 2022. Sería cuando entrara en vigor la norma. En 2021 estamos tranquilos. Si se aprobase la norma como está, a partir de 1 de enero de 2022 habría que hacer una revisión de todas estas sociedades para confirmar si cumplen o no los requisitos. Además, se establece una potestad a la Administración Tributaria para comprobar el cumplimiento de dichos requisitos, ¿vale? Será la propia Administración la que pueda confirmar si esa SICAP está o no cumpliendo. La consecuencia de no cumplir, el no tener estos 100 accionistas, pues sería tributar al régimen general, al régimen del 25%. Y esto se ha incluido mediante enmienda. En esa misma enmiendas se han incluido un régimen transitorio, ¿vale? Que esto es lo que nos ha denunciado, lo esperábamos y bueno, pues contando que a lo mejor no es la mejor de las soluciones, visto el escenario en el que estamos, no parece una mala alternativa para las SICAPs, ¿no? No sé. Muy rápidamente les explico en qué consiste este régimen transitorio. El régimen transitorio va a consistir en la liquidación de la SICAP. Las SICAP a partir de 1 de enero de 2022 podrán tomar la decisión de liquidarse. Pueden optar a este régimen aquellas SICAPs que hayan aplicado el régimen general durante el 2021. O sea, estén acogidas a este régimen general, tengan sus 100 accionistas, ¿vale? Entonces, durante el ejercicio, aquí hay varias fechas clave. Durante el ejercicio 2022, las SICAPs podrán tomar la decisión de liquidarse. Una vez ha terminado de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. Tomamos la decisión de liquidarnos. A partir de ahí tenemos hasta el 30 de junio de 2023 para hacer efectiva la liquidación, es decir, que esté inscrita efectivamente la liquidación de la sociedad. Y adicionalmente tenemos un mes más, hasta 31 de julio de 2023, para realizar la reinversión. ¿Por qué digo realizar la reinversión? Porque hay un requisito, es decir, para poder acogerse a este régimen transitorio, con las ventajas que ello conlleva, que ahora les comentaré, es necesario que lo que recojamos de la cuota de liquidación de la SICAP sea reinvertido en otras IICs españolas. Vale, ¿por qué nos podría interesar acogernos a este régimen transitorio? Bueno, pues podría interesarnos porque lo que va a permitir es que en el momento de la liquidación no haya que pagar operaciones societarias. Siempre que liquidamos una sociedad hay que tributar el 1% de operaciones societarias. Bien, pues esta operación quedaría exenta de operaciones societarias. Segunda
ventaja que se le da al accionista. El accionista podrá salir de la SICAV manteniendo tanto la fecha como el valor de adquisición de sus acciones. Sería una especie de traspaso, lo que conocemos ahora mismo como traspasos de un fondo a otro. Y adicionalmente estaría exento del impuesto sobre transacciones financieras, que en estos casos no sé muy bien si va a aplicar o no, pero bueno, también lo han recogido. Entonces, en este periodo este régimen transitorio, lo que va a permitir es, soy una SICAV, tengo 100 accionistas, no cumplo el requisito de los 2.500 euros, no me veo capacitada para cumplirlo, no quiero seguir con mi SICAV tributando al 25%, que podría ser también una alternativa. ¿Qué hago? Liquido. Bien, pues para liquidar acogiendo a este régimen son estas 3 fechas. Tomo la decisión de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre, durante ese año, máximo 30 de junio de 2023 estoy inscrito en el registro la cancelación y el 31 de julio máximo he tenido que reinvertir. ¿Vale? Y con eso, ¿qué consigo? Ahorrar mi impuesto sobre operaciones societarias, consigo mantener el valor y la fecha de adquisición de mis acciones y el impuesto sobre las transacciones financieras si aplicase. He de decir que durante este ejercicio 2022 en el que la SICAV tiene la posibilidad de tomar la decisión de liquidación, le van a seguir aplicando los requisitos antiguos, es decir, con que tenga 100 accionistas será suficiente para que aplique el tipo del 1%. Y luego sí que es verdad que nos quedan algunas dudas, ¿no?, sobre qué ocurrirá con la reinversión, fundamentalmente, ¿no? Es decir, el accionista con su cuota de liquidación la reinvierte en una ICE española, una o varias ICEs españolas. ¿Cuánto tiempo tengo que estar? Esto no se ha resuelto, no se sabe cuánto tiempo tendrá que estar en esa ICE de destino y tampoco se ha resuelto si existe la posibilidad, aunque se va a resolver porque esto lo va a preguntar alguien, de hacer un traspaso. Es decir, yo salto a una ICE española, ¿no?, traspasable con todos los requisitos, podré seguir traspasando, he ganado este derecho de rescate. Pues es un tema que la normativa no ha previsto, pero que supongo, vamos, que resolveremos en breve. ¿Y se tienen que acoger todos los socios? Pues es una buena pregunta. Yo entiendo que en la medida en que no sería necesario, es decir, que la SICAV pudiera hacer su liquidación y que cada uno individualmente con su cuota de liquidación pudiera reinvertirla en otras ICEs distintas y que cada uno pudiera decidir, como al final el impuesto sobre operaciones societarias individual de cada uno de los socios y la plusvalía es de cada uno de los socios, no veo por qué deberían obligar a todos los accionistas a acogerse al régimen. Y bueno, pues está pendiente igualmente de aprobación. Veremos qué ocurre con esto también. Bueno, esto es todo lo que queríamos contarles hoy. Vamos a mirar las preguntas y vamos respondiendo poco a poco. Vale. En principio, comenta uno de los inscritos, más que una pregunta es un comentario, sí, y es el hecho de que esa modificación en materia de valoración de los inmuebles puede afectar también al impuesto sobre bienes inmuebles. No está dicho, pero evidentemente toda figura impositiva que recae sobre los elementos patrimoniales inmobiliarios no nos cabe la menor duda que resultará afectada de manera directa o indirecta. No puede ocurrir con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la famosa plusvalía municipal, que también evidentemente, utilizando estos parámetros, sin duda que tendrán alguna repercusión. Bueno, pues nuestro agradecimiento por la felicitación recibida de algunos otros panelistas. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta también un teleasistente nos pregunta sobre el famoso modelo 720. No estaba previsto dentro de las modificaciones, pero bueno, no eludimos la pregunta. En principio hay varias enmiendas
dentro de la ley de medidas de prevención de prevención y lucha contra el fraude fiscal, a la que hemos hecho alusión, hay varias enmiendas de algunos grupos parlamentarios pidiendo precisamente una modificación en relación a todo lo que concierne al modelo 720, sin duda. Es decir, la falta de declaración, lo que va a generar o está generando con la normativa actual, pues es la consideración como ganancia de patrimonio no justificada en el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. Y hay varias enmiendas, no sabemos si prosperará, luego por su color político no le auguramos un feliz resultado, pero sí es cierto que ponen sobre la mesa la necesidad o la conveniencia, aprovechando precisamente esta normativa que lucha contra el fraude fiscal, de ordenar un poco ese tratamiento a la declaración de bienes radicados en el extranjero. Y en concreto piden la supresión en algunos casos y en otros piden su modificación, de tal forma que esa supuesta imprescriptibilidad que parece ser que recoge la normativa, a pesar de ser de dudosa constitucionalidad, lo que no nos cabe la menor duda es que cuanto menos debería de ser reformado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno o el Estado español está inmerso en un proceso de infracción del ordenamiento comunitario, abierto por parte de la Comisión Europea, y tiene todos los visos de que finalmente prospere, en el sentido de que la normativa actual que regula el modelo 720 y su falta de presentación o la falta de declaración correcta de los elementos radicados en el extranjero, bueno, pues que vulnera directamente la libre circulación de capitales, no de personas, pero sí de capitales. Por consiguiente, muy mucho nos tememos que al final provocará pues una modificación obligada por parte de la administración comunitaria. Pero hasta ahí podemos contar, porque no deja de ser impresiones personales que no tienen su, desgraciadamente, reflejo normativo. Bueno, parece que no hay más preguntas. No obstante, quedamos a su disposición si hay alguna otra consulta que quieran hacer en otro momento, a tanto a Leonardo como a mí, encantados de atenderlas y agradecerles la asistencia al evento. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Simplemente decirle que ha sido objeto de grabación, por tanto, el que necesite o el que quiera pues, hacer uso de la misma, dirigiéndose o bien al Banco Mirabeau o bien a Montreal Aramburu, pues se lo haremos con muchísimo gusto. Y poco más, simplemente, bueno, pues muchísimas gracias por su presencia o telepresencia y, bueno, pues nuestro deseo de que sigan bien, las circunstancias nos obligan, no lo decimos como cumplido, sino un mensaje franco, al igual que el vuestro ser escrito. Muchísimas gracias. Gracias.